y para así izar su bandera sobre los otros en la competencia de la Guerra Fría que todavía mantienen los Estados Unidos con China y con Rusia, a pesar de que Rusia ya se declaró por hace muchas décadas un sistema derrotado dentro de lo que cabe el comunismo y el socialismo. Sabemos que en el año 1989 y en el 86, y en el 91, Mikhail Gorbachev declaró la transparencia de lo que había acontecido con el sistema totalitario y que había sido un fiasco. Este hombre realmente era digno de aplaudir por demostrar el grave error del comunismo. Y también se presentó lo que se llamó la reforma, no solamente con la transparencia, sino la perestroika. Y de ahí en adelante entonces los Estados Unidos se descuidó de China y se descuidó de Rusia y se descuidó y se introdujo en el Medio Oriente para acaparar petróleo, yacimientos y para tener cierto tipo de intercambios comerciales con los países de Medio Oriente. Y por el descuido los Estados Unidos prácticamente ha sido desplazado de los chinos y está en el mismo nivel que los rusos en la competitividad de la tecnología y el avance de la supresión de los enemigos con las armas termonucleares. La Sagrada Escritura habla de que en los últimos tiempos esto sería una realidad y que los rumores de guerras se darían. En el libro de Daniel, la Biblia habla acerca de que la ciencia se aumentaría. Para el año de 1975 la ciencia había aumentado en el sentido de que un científico desplazaba a otro científico con los experimentos cada 3 años. Sin embargo, la cosa ha cambiado. Al llegar a el año 2000, cada científico desplaza a otro escuchen esto, cada 2 días. Y en la fecha, un científico desplaza a otro por minutos, porque la Biblia no se equivoca. La ciencia se aumentaría y las naciones y la gente viajarían de aquí para allá, de allá para acá, y habría un caos en una descomposición demográfica de la gente. Esto nos permite inferir y entrar en lo que es el conocimiento de una élite que ha estado trabajando por más de 400 años y ha acaparado el dominio de la economía a través de las bancas mundiales y de los emporios empresariales, y que precisamente puso de frente a los movimientos de sistema capitalista y comunista, porque ellos preparan la tesis, la antítesis y también preparan la conclusión. Estamos en tiempo de que los grupos adinerados que tienen el poder en el mundo ahora clasificaron para el 2015 una agenda con el propósito de proyectarla para el dominio del mundo. Someter a los pobres, someter los programas de los estados a una agenda de una élite que gobierna desde hace siglos y que precisamente tiene que darse, pero no pudo concretizarse para el 2015. Los puntos de esta agenda entonces pospusieron para el año 2020. El 14 de mayo, Bergoglio, que es el Papa Francisco, tenía en agenda ser la cabeza
para presentar los 30 puntos de la élite. Pero el Señor permitió que el COVID estuviera funcionando y tuvo que quedarse solito en el Vaticano y no pudo hacer nada. Entonces se pospuso para el 2030. Sin embargo, ya en este año se ha estado trabajando en ciertos cónclaves que se han presentado a través de los medios de educación virtual para ver si llegaban a algún punto, y solamente pudieron introducir algunos de esos puntos, 30 puntos, en donde se le permitirá al mundo vivir a la manera que le dé la gana, entre comillas, bajo la dirección de los poderosos, en donde la reedición del sodomismo se dará, en donde la educación sexual de los niños cambiará, en donde la homosexualidad y en donde los términos que nosotros utilizamos para hablar de la depravación tienen que cambiar porque están sofisticados y no se puede hablar de esto. Ya hay muchos países que se han aprobado leyes que no se puede denigrar, entre comillas, a las personas que destruyen la moral de las Sagradas Escrituras y los principios establecidos por nuestro Señor Jesucristo en las Sagradas Escrituras. Una hermana psicóloga me dijo: voy para Boston y voy para algunos estados de los Estados Unidos y tengo que dar alguna conferencia. ¿Usted me puede ayudar sobre este asunto porque puedo caer presa? Cuando se habla de democratización, cuando se habla de el respeto al derecho de los demás, nosotros no debemos callar sobre la predicación de la palabra de Dios. Nosotros no debemos callar presentando la Biblia pura y simple como es, porque hablar de la Biblia nadie nos tiene que prohibir. Nuestros conceptos e interpretaciones de las Sagradas Escrituras nos podrían meter preso, pero las Sagradas Escrituras pura y simple nos da liberación y da liberación a la gente. Por lo tanto, podemos predicar la palabra pura y simple tal como está y punto. Es cierto que las Sagradas Escrituras deben verse dentro del contexto en que los escritores la trataron, y los que recibieron las Escrituras también la trataron. Pero en lo que concierne al Evangelio, no hay necesidad de estar presentando nuestros modos de interpretaciones, que en la mayor parte son errados. El internet está lleno de interpretaciones de las concesiones teológicas de los historicistas, de los que están dentro del espiritualismo, de los que están dentro del sistema para interpretar los aspectos proféticos, mesotribulacionista, tribulacionista, posttribulacionista, pretribulacionistas, en fin, una serie de interpretaciones que tienen que ver con las Sagradas Escrituras y que precisamente están dentro del campo profético. Nosotros tenemos muchas dificultades para poder interpretar, porque los medios electrónicos, la educación virtual a través de los medios que tenemos, no nos ayudan mucho, y más cuando queremos aprender las Sagradas Escrituras. Muchos de nosotros no pueden decir si son adventistas, si son de bautistas o qué son, porque todo lo que leen a través de los medios lo graban y entonces como cotorra lo sacan sin
sin tener la capacitación del conocimiento interpretativo de las Sagradas Escrituras, y cuando encuentran a un hermano que le explica la palabra cómo es, dicen eso no es así. Las personas que menos están en una unidad teológica para conversar y para estudiar somos nosotros. Usted puede encontrar a todo el mundo teniendo su propio sistema, su propia manera de interpretar, y no hay un acuerdo porque toman de los bautistas, toman de los adventistas, toman hasta de los testigos de Jehová y otros para tener sus concesiones interpretativas. Como por ejemplo en el caso de Ezequiel 47, en donde la palabra habla de los ríos de Dios que salen del umbral del templo. Un templo que no será el templo que va a concebir la bestia en la unidad con los políticos de Judá para tratar de escapar de la muerte en muy pronto el período que se va a llamar la gran tribulación. Y que precisamente el Señor tendrá que venir y poner su pie en Sión, y habrá una descomposición demográfica de toda la geografía, y entonces Jesucristo establecerá su trono en la Jerusalén de abajo y la Jerusalén de arriba. Y nosotros que vamos a ser transformados, viviremos en la nueva Jerusalén, porque tendremos cuerpo transformado en donde no viviremos en techo como este. Y debemos adherirnos al conocimiento de las Sagradas Escrituras y de la lógica que nos enseña que la nueva Jerusalén será puesta milagrosamente sobre la Jerusalén de abajo, que milagrosamente para las sanidades de las naciones, especialmente con aguas acuíferas salvíficas que saldrán del umbral del templo, van a entrar a los mares, al mar Mediterráneo, y por consiguientes a todas las aguas de la tierra. La Biblia habla a En-Gladín como un lugar donde el agua entrará y habrá tendederos de redes de pescadores que van a sacar peces. ¿Por qué se habla de que las aguas tienen que ser curadas? Porque en el libro de Apocalipsis, en el libro de Daniel y en los libros proféticos, la Biblia habla de que las naciones se van a armar de manera termonuclear, bélica, hasta el punto que el libro de Apocalipsis habla de una conmoción de escatombe, producto de las guerras que se van a efectuar en la tierra y que va a ser provocada precisamente las últimas guerras por las élites, algunos defendiendo, entre comillas, su patria, esto es el petróleo, el oro, los minerales y sus posesiones, porque en el mundo hay poderosos que son dueños de naciones y que van a defender y van a tener posiciones, porque la Biblia habla en el libro de Daniel que la bestia es un vulgar ladrón. Los de Etiopía, los de África, los de Egipto descubrirán que el Tar es un vulgar ladrón. Ha venido a robar nuestro oro, ha venido a robar nuestro yacimiento. Y estos con otros en el mundo, cuando la iglesia que tiene promesa de ser levantada, Pablo habla en Tesalonicense que no debemos descuidar de que es una realidad que el Señor viene. Los de Tesalónica tenían un conocimiento de que ya la resurrección había pasado. Tenían ciertas filosofías de los epicúreos, de los estoicos y de otros, y negaban la resurrección.
Pablo le dijo: hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, porque el Señor Jesús vendrá y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero con voz de mando, con trompeta de Dios, se levantarán los muertos en Cristo primero como una promesa. Y luego dice Pablo, como es un cristiano militante, nosotros seremos transformados. Y en esa transformación seremos levantados así en los aires, juntamente con los que durmieron. En el libro de Daniel se le habla en el capítulo 12 a Daniel: Daniel, es necesario que tú vayas hasta el tiempo del fin. El tiempo del fin es un periodo que se ha trazado para hablar el fin del periodo de los gentiles. Y el periodo de los gentiles va a iniciar inmediatamente la iglesia se levante. Es cierto que en la actualidad ya el anticristo y el sistema del anticristo está caminando. Pero la Biblia dice en Colosenses que hasta que no sea quitado quien impide la manifestación plena del anticristo, del hombre de pecado, de la bestia, no se va a manifestar plenamente. La palabra griego es katecho, para referirse al que impide. ¿Quién es el que impide que se manifieste plenamente el hombre de pecado? Nosotros, Asamblea de Dios, creemos que no vamos a pasar por la gran tribulación, y creemos que seremos levantados, y también creemos que en vez de ser levantados después de la gran tribulación, vendremos y nos uniremos a aquellos que son como Daniel y aquellos que desde el período de Abel están esperando su resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego la iglesia militante será transformada en el momento que se dé la venida, no la segunda venida, sino la bendita esperanza, la traslación de la iglesia. De manera entonces que algunos dicen: bueno, cuando el Espíritu Santo se vaya, aquí no va. El Espíritu Santo no se va a ir de aquí, nunca se irá de aquí. El Espíritu Santo siempre estará aquí. Él terminará un periodo de glorificar al Hijo, porque lo que Él tiene son de Jesús, para glorificar a Jesús, para pasar a una etapa de volver con un remanentes que va a surgir nuevamente. De ahí algunos intérpretes de las Sagradas Escrituras dicen: la iglesia va a pasar por la gran tribulación, porque mire lo que dice la Biblia acerca de esto, que son cristianos. Son cristianos, pero no la iglesia per se. Son cristianos que van a surgir de dos personajes que tienen un sistema de la gracia y la ley, y que la Biblia enseña que predican la gracia y predican la ley. Y hay una figura de metonimia dentro de las Sagradas Escrituras para hablar de Moisés y Elías, que nada tiene que ver con Moisés y Elías literalmente físico, sino que tiene que ver con lo que ellos representan. Moisés representa la ley, e inclusive en el Antiguo Testamento se decía Moisés para referirse a la ley. El mismo Señor Jesucristo utilizó la palabra Moisés para referirse a la ley. Lucas utiliza en Lucas 24:44 sobre la división de las Sagradas Escrituras. Habla de los rollos de la ley y los salmos. Pero en otras ocasiones, como por ejemplo en la historia de Lázaro y el hombre rico, que contiene parábolas, una historia que contiene parábolas que Jesús le está diciendo, le dice: a Moisés tiene y a los profetas. Esto es una división de las Escrituras.
si no escucha la palabra y si no sigue la palabra, se pierden. Esto era Jesús hablándole sobre la situación después de la muerte, lo que van al inframundo, lo que van al infierno. Y luego el Señor divide esta parte y cuando resucita toma consigo lo que estaban allí, santos, porque estaba dividido aquel lugar. No es una parábola eso, es una historia. Lo que es parábola es todo lo que está dentro de contenido. Y déjeme decirle, de contenido de las escrituras, en parte, que los judíos, los hebreos, le llamaban parábola a todas las enseñanzas que no estaban claras. Nosotros hablamos de palabras oscuras, un término hermenéutico, exegético, para hablar de palabras desconocidas. Cuando no conocemos las Sagradas Escrituras, cometemos graves errores, tremendos errores. Yo no pretendo conocerlo todo, pero he leído un poquito y el Espíritu Santo comenzó a sentarme por mucho tiempo con Él para que aprendiera en profundidad las cosas más grandes de las Sagradas Escrituras, porque yo mismo creí que sabía algo y tomaba los libros de interpretaciones, hebreo, griego, comentarios, libros de ediciones de figuras, y un día me senté y puse esos libros en una cama grande allá y dije, bueno, ahora yo voy a preparar una bomba. Y el Espíritu Santo así mismo me dijo, eso no sirve. Y lloré como cuando tiran a un cangrejo en una lata que tira chiquete de agua por los ojos. Así lloré. Y me senté en una silla y me dijo, yo te voy a enseñar. Ay, el tiempo de la enseñanza del Espíritu Santo a mi vida ha sido más provechosa que 40 y tantos años estudiando las Escrituras sin mi maestro sentado a mi lado enseñándome. Aleluya, aleluya.